Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Licenciada, muchísimas gracias. Ahora en la siguiente mesa vamos a ver los psicofármacos en el imaginario social, perspectivas desde la psicología social y comunitaria. Nos va a acompañar la disertante, la doctora licenciada Susana Seidman, que la verdad que para mí es un honor tenerla aquí por su amplia experiencia, recorrido y trayectoria profesional. Es profesora titular consulta de Psicología Social, investigadora en esta facultad, directora de la maestría en Psicología Social y Comunitaria, doctora en Psicología. Muchísima experiencia clínica, recorrido e investigación en distintas áreas de psicología y es un honor que comparta con nosotros este tema. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Y quiero en principio agradecer la invitación. Me siento muy halagada por esto. Yo hacía el chiste que somos una especie de equipo estable ya, elenco estable, que nos vamos cruzando en distintos lugares. Además quiero felicitar los 20 años de la cátedra y acá Juan Carlos, su fundador, y fundador también de otras empresas PSI. Además, Juan Carlos es un psiquiatra bastante particular. Es bastante particular porque tiene una visión muy amplia de la psicología clínica, y no queda circunscripto a la psiquiatría estrictamente médica. Y esto es una especie de rara avis. También le agradezco a Silvia y lo felicito por la continuidad de 20 años. 20 años no es nada, ¿no? Como el tango, pero sí lo es. Bueno, a mí me sugirió Silvia un tema y yo lo pensé, uy, y estuvo bueno porque tuve que pensarlo y repensarlo. Y dejarme fluir libremente todo lo que se me ocurría y lo fui escribiendo. O sea que aquí les cuento cuál es mi reflexión con respecto al tema. El tema es el imaginario social de los psicofármacos. Bueno, este es un tema que a mí en principio me resulta muy apasionante, porque es un terreno atravesado por múltiples miradas, ideas, relatos y construcciones de la realidad social. Y yo empecé a pensar, ¿cuál es la construcción social del psicofármaco? ¿Cuáles son los significados que atañen a psicofármacos? Y creo que también es un gran desafío poder abordar un tema que no está exento de posiciones críticas, planteos ideológicos, posturas cientificistas y otras abiertas a una multiplicidad de perspectivas. Para la gente que me conoce, encontré a varios hoy, sabrá que me desempeño en un área compleja que involucra la perspectiva de la psicología social comunitaria y en particular el estudio de las representaciones sociales. Este enfoque abarca el gran abanico de los procesos constitutivos del conocimiento lego de la persona común, el ciudadano de a pie. Por lo tanto, voy a encarar en primer lugar los procesos constitutivos y constituyentes de los significados colectivos que le dan sentido a la vida cotidiana. Para ello voy a desarrollarlos desde la perspectiva de la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici y tendiendo puentes también a la teoría del imaginario social de Cornelius Castoriadis. Esto es un proceso que se está llevando y se fue llevando a cabo, el tender puentes entre distintas teorías de construcción del conocimiento, porque en definitiva, psicofármacos es un conocimiento que tiene
prácticamente una entidad objetiva en nuestro mundo. Comencemos con ciertas ideas que anclan el trabajo en dos sociólogos fenomenólogos, Peter Berger y Thomas Luhmann, autores del trabajo producto de su vinculación intelectual inicial, que es la construcción social de la realidad, que muchos de los estudiantes de aquí lo conocen muy bien por haberlo visto en psicología social y que genera dificultad, odio, bronca y luego pasión. Las ideas construidas en esta obra dieron lugar a la denominación que Kenneth Gergen, un gran psicólogo social, hizo acerca de un gran movimiento revolucionario en la historia de la psicología social, el construccionismo social. ¿Cuáles fueron las ideas? El ser humano es un gran constructor de conocimientos acerca del mundo en el que vive. Esta atribución de significados a los tramos de la experiencia conforma su mundo como una realidad social. Esta construcción social es una creación intersubjetiva de personas que comparten un mundo de experiencias y desafíos compartidos y dan de este modo un sentimiento de sostenibilidad y coherencia a la vida que participan junto a otras personas. Los significados del mundo emergen del hecho de compartir las vivencias en un lugar y tiempo histórico definidos. Y haciendo referencia a la exposición de Eduardo recién, aquí tenemos cómo construyen estos significados del psicofármaco psicólogos y psiquiatras, en alianza, en oposición, en competencia. Tenemos toda la gama de tipos de relación posible. También cómo se construye el significado del psicofármaco familiarmente, entre amigos, toma esto porque a mí me hizo bien, medicación salvaje, o de la familia, ¿cómo vas a tomar psicofármacos si no estás loca? Bueno, tenemos toda la gama posible. En psicología y en las ciencias sociales hay varias teorías que abordan esta problemática constitutiva de lo que es la vida humana en sociedad. Desde la teoría de las representaciones sociales, Serge Moscovici sostuvo la importancia del estudio del sentido común en la psicología social. Planteó que cuando una nueva teoría científica o política se difunde en una cultura, cambia la visión que la gente tiene de sí misma y del mundo y se convierte así en un nuevo componente de la realidad. El trabajo seminal de Moscovici fue el psicoanálisis, su imagen y su público. Y muy claramente muestra cómo a partir de la creación del psicoanálisis, el psicoanálisis ya forma parte de nuestro mundo común, de sentido común, de conocimientos común, de conceptos naturalizados. Ahí viene Edipo, por ejemplo. Cuando Edipo es una construcción teórica, se transformó en una persona concreta, y esto lo vemos pero a diario muchísimo. Entonces, la teoría de las representaciones sociales es una manera de estudiar el conocimiento del sentido común y su relación con los contextos sociales donde éste se origina. Las representaciones sociales son consideradas como un conjunto de conceptos, afirmaciones, explicaciones que se originan en la vida cotidiana, en las comunicaciones interindividuales, y que constituyen una especie de murmullo incesante, dice Moscovici, en el diálogo entre individuos y grupos. La idea del murmullo incesante es la gente discurriendo, hablando, construyendo, intercambiando en espacios públicos. Espacios públicos en el momento de Moscovici eran los mercados y los cafés. Hoy tenemos la realidad virtual, las redes, y cómo se construyen e intercambian conocimientos e ideas.
Equivalen estas representaciones a los mitos y sistemas de creencias y entonces son una versión contemporánea del sentido común, también denominado pensamiento natural. Se originan en innumerables diálogos en diferentes microcosmos. Moscovici se refería a las charlas en los cafés y reuniones, y en nuestra época actual es el entrecruzamiento de comunicaciones en las redes virtuales. Las representaciones son un tipo de conocimiento específico, un conocimiento del sentido común que permiten que nos orientemos y aprendamos el mundo de la vida cotidiana. Las representaciones sociales son una visión consensuada de la realidad, permiten descubrir y ordenar la realidad. Cuando pensamos en los psicofármacos, lo que tal persona dice es un faro de orientación y también depende de cómo consideramos quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice, y es una especie de palabra santa considerada. Son conocimientos prácticos, socialmente construidos y compartidos intersubjetivamente. Portan emociones, ideas, imágenes, también al discurso ideológico no institucionalizado. Moscovici reivindica el conocimiento creado por el sentido común, el pensamiento corriente en la vida cotidiana. Él dice, ¿el pensamiento científico existe? Sí, también existe el pensamiento de sentido común y a él se dedica. Lo considera un producto completamente original. Además, las ideas se agrandan en la imaginería y es así como el pensamiento a través de las imágenes se hacen comprensibles y se pueden comunicar con mayor facilidad. Moscovici recuerda a Hannah Arendt, quien menciona que analogías, metáforas y emblemas son los hilos a través de los cuales el espíritu aprehende al mundo y sostiene la unidad de la experiencia humana. Representamos a través de nuestros 5 sentidos. Hacemos presente lo ausente, más allá de la presencia del objeto. Moscovici sostiene que las imágenes abordan a las transformaciones esenciales de nuestra cultura, de nuestra educación y tienen consecuencias prácticas, esto es interesante, consecuencias prácticas en nuestra vida cotidiana. Recordemos estos conceptos para considerar luego los aportes de Castoriadis y su comprensión del imaginario social. Las experiencias de la vida cotidiana conforman la base natural de las representaciones sociales. Facilitan la elaboración de las resonancias positivas y o negativas de la misma y de las relaciones que en ellas se despliegan. Esta es una idea de Denis Jodelet. Pensémoslo en relación a los psicofármacos. La producción de representaciones sociales se multiplica en épocas de crisis y Moscovici considera 3 tipos de representaciones sociales. Moscovici decía que en los periodos de crisis surgen multitud de representaciones sociales como maneras de explicar el mundo de nuestra vida cotidiana. Habla en primer lugar de las representaciones sociales hegemónicas, que son las que comparten un grupo dominante altamente estructurado y uniforme. Son consensuadas y coercitivas. Se imponen como una narrativa ideológica. En segundo lugar están las representaciones sociales emancipadas, producidas por un grupo minoritario, portadores de nuevas formas de pensamiento social, y son ampliamente aceptadas, como por ejemplo la narrativa médica de la enfermedad en distintos contextos, alopatía, homeopatía, productos naturales. Ahora hay sectores enormes de productos naturales para combatir cualquier tipo de dolencia o para generar nuevos sistemas de defensa. Y finalmente habla de las representaciones sociales polémicas que emergen en un conflicto político o controversia social respecto a hechos u objetos socialmente relevantes
y definen formas de pensamiento divergente. Esto es lo interesante. Las polémicas son productos de minorías que están en oposición y que desafían las narrativas dominantes. Por ejemplo, las medicinas alternativas. Y entonces, no, yo me atiendo con un médico de verdad, no, yo solo hago algún tipo de terapia alternativa. Las representaciones sociales tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible. Lo que es desconocido o insólito conlleva una amenaza, ya que no tenemos una categoría en la cual clasificarlo. Esa propiedad de transformar algo extraño, novedoso, no familiar, en algo comprensible para una comunidad, se encuentra en el origen de las representaciones sociales. Piensen, por ejemplo, qué pasa cuando se receta un psicofármaco a personas que no tienen ningún conocimiento extendido de la posibilidad de ayuda a través del psicofármaco. Esto que decía antes, no, eso no lo tomo porque no estoy loca. Esto es muy frecuente. Y bueno, muchas veces también se lo endosan al psicólogo. No, yo al psicólogo no voy, no estoy loca, yo me arreglo por mí misma. La representación social se define por un contenido, que son informaciones, imágenes, opiniones, actitudes. Este contenido se relaciona con un objeto, un trabajo a realizar, un acontecimiento económico, un personaje social, y es la representación de un sujeto, una persona, una familia, un grupo, una clase, en relación con otro sujeto. De esta forma, la representación es tributaria de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, en la economía y en la cultura. De esto estamos hablando cuando las personas tienen distinto origen y por lo tanto portan consensuadamente en el grupo social distintas ideas. Las representaciones no son el duplicado de lo real ni de lo ideal, sino que constituyen el proceso por el cual se establece una relación. En el fondo de toda representación social debemos buscar la relación con el mundo y con las cosas. La representación traduce la relación de un grupo con un objeto socialmente valorado. Un concepto importante mencionado en la teoría es el de polifasia cognitiva. Esto implica la incorporación de la idea de un conocimiento complejo, múltiple, en el cual las personas tienen distintas representaciones de acuerdo al grupo al que pertenecen, a su inserción social. Esto es básico para el conocimiento social, el pensamiento y la cultura. Ambos son polifásicos, implican una combinación y utilización de nuestros recursos cognitivos y culturales de diferentes maneras. Podemos organizarlos de maneras y fines múltiples. En palabras de Moscovici, disfrutar del pensamiento y el habla, triunfar en alguna tarea específica y también evaluar la verdad. Y ahora vayamos al otro autor que nos convoca, Cornelius Castoriadis, considerado filósofo y psicoanalista greco-francés, curiosamente nacido en Estambul, Turquía. Al igual que Moscovici, fue víctima de varias guerras que lo fueron desplazando a lo largo de Europa para recalar finalmente en París, gran centro de desarrollo de variados y múltiples científicos sociales de diferentes especialidades. Castoriadis fue creador de un movimiento político socialista llamado Socialismo Barbarie, que tenía una publicación del mismo nombre y tuvo una activa militancia política que ligó a varios intelectuales franceses de su época. A partir de la década de 1980, ingresa en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, donde continúa sus estudios sobre la institución imaginaria de la sociedad, su obra más importante. Sin duda, en la escuela se encontraron Moscovici y Castoriadis. París y l'École eran un centro de gran producción y creación intelectual en las ciencias sociales.
aún sigue siendo un referente importante. El interés por el imaginario, la imaginación o la facultad psicológica de formar, producir, reproducir o crear imágenes fue estudiada tempranamente desde los griegos, podemos citar a Platón. En el siglo XIX, el imaginario se refiere al producto de la imaginación, por Bunnenberger, a los contenidos de la fantasía, a la capacidad de producir imágenes, a los componentes subjetivos e intersubjetivos de la acción humana en contextos sociales. Cuando esos proyectos se materializan y se comparten, se transforman en sistemas simbólicos y adquieren un carácter comunicativo social. Todas las formas de creación humana son imaginarias. Mitos, religiones, artes, técnicas, ciencias, así como la organización de la acción social, los proyectos de transformación social, los modelos políticos, las propuestas institucionales. Esto nos habla de la complejidad de lo social, la concatenación de miríada de elementos según una lógica particular, de acuerdo a Castoriadis. Uno también puede consultar, en este momento asocio con Yuval Harari, de Animales a Dioses, que ha sido una obra muy importante para todas las ciencias sociales. Yuval Harari es un historiador israelí con un doctorado en Oxford que aporta unas ideas interesantísimas acerca de la relación del hombre con su mundo. Volviendo a Castoriadis, Castoriadis se pregunta, ¿qué mantiene unida a una sociedad? ¿Qué hacen hacer formas de sociedad diferentes y nuevas? ¿Cuál es el origen de la sociedad y la vía de su transformación? Castoriadis concibe la imaginación como fuerza creadora de lo real y de lo sociohistórico, por lo cual psique y sociedad son irreductibles y lo social es inseparable de lo histórico. Hay un movimiento que va de lo instituido a lo instituyente, proceso que atraviesa rupturas y nuevas posiciones emergentes del imaginario social instituyente. La conformación de la sociedad se establece en dos fases: el imaginario social instituyente y el imaginario social instituido. El imaginario social es lo que mantiene unida a una sociedad y le otorga su singularidad propia y su diferenciación de las demás. Es creación sociohistórica y psíquica incesante de figuras, formas e imágenes que proveen contenidos significativos a las personas y los entretejen en las estructuras simbólicas de la sociedad. Estos contenidos constituyen la historia misma y son, por lo tanto, el imaginario central de cada cultura, como contrapuesto al imaginario periférico, o sea, los contenidos que se van sedimentando en estratos. Se pueden ver aquí los puentes con la teoría de las representaciones sociales en relación a las representaciones hegemónicas y las polémicas. El imaginario es de este modo el que rige la vida de los individuos en una sociedad al generar un complejo sistema institucional que gobierna las organizaciones sociales y se hace así instituyente. Le da cabida a todos los significados relevantes en ese mundo social. Abordaremos luego el lugar que los psicofármacos tienen en esta intrincada red de significaciones. Pero Castoriadis sostuvo que el imaginario y la imaginación de las sociedades está en crisis, en una encrucijada del agotamiento de los procesos creativos. Pero también es un momento de cambios relevantes, nuevas creaciones y agotamiento de viejas significaciones, lo cual constituye un cambio histórico decisivo. Moscovici también señala, y aquí va otro puente, que los momentos de crisis son momentos de gran producción de construcciones cognitivas y de cambios de significados.
Castoriadis considera el imaginario radical como el momento anterior a todas las estructuras, lo que precede y produce al sujeto y los objetos de su mundo. La psique tiene la capacidad de crear un flujo constante de representaciones, deseos, afectos. Lo denomina radical porque es la fuente de la creación. Nos permite pensar en lo posible, en lo que no es, pero puede llegar a crearse debido a la capacidad de imaginar lo imprevisible. Se desarrolla a partir de la socialización mientras se va produciendo la persona. El imaginario es puro proceso estructurante. Castoriadis se interesa más por el proceso que por el contenido de lo imaginado. Las significaciones imaginarias sociales constituyen la cultura que está inscripta en las instituciones. Estas conforman el magma de significaciones, una red de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad. Se relacionan con el proceso de sedimentación de lo imaginario social. Aquello que se institucionalizó, se cristalizó en el proceso de creación y constituye el imaginario social instituido, que asegura la continuidad de la sociedad, la reproducción y repetición de sus formas. Establecen el mundo propio de cada sociedad, definen lo que es real y lo que no lo es, lo que tiene sentido y lo que no. Las personas heterónomas son aquellas que adhieren fuertemente a las convenciones existentes en la opinión pública. No desarrollan un juicio autónomo. Pero asimismo, las personas autónomas también deben haber incorporado muchos elementos del imaginario instituyente a su conciencia para ser miembros de su sociedad. Existe una oscilación entre ambos extremos. También en la teoría de las representaciones sociales se desarrolló la perspectiva del imaginario social. Gerard Dubin, un teórico de las representaciones sociales en Gran Bretaña, denominó imaginación psicosocial a los procesos que instituyen lo social. Y Serge Moscovici abordó la denominación de una imaginación radical como un arma teórica capaz de enfrentar los eventos y dilemas del siglo XX y comienzos del siglo XXI. De este modo, la psicología social afronta las grandes cuestiones de su tiempo. Vayamos ahora a imaginarios y representaciones sociales de la enfermedad mental. Moscovici planteó que las representaciones sociales emergen masivamente en momentos de crisis. Dado que nacer con salud es lo más frecuente, no se desarrollaron hasta hace muy poco tiempo desarrollos relevantes en el área de la salud. Nacer con salud era lo esperable, estaba naturalizado. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece una enfermedad? Es una disrupción en el suave transcurrir de la vida humana, algo inesperado, que irrumpe en la cotidianeidad y se hace necesario explicarlo, encontrar sus causas. Y por lo tanto, las personas acuden a múltiples fuentes de significado para explicar este fenómeno. A la medicina alopática, a la homeopática, a medicinas alternativas, regionales, históricas, ritos y costumbres de otros pueblos. La aparición de enfermedades nuevas o desconocidas representan un desafío a la comprensión humana. El SIDA fue comprendido como la peste rosa, un castigo ante la asunción de una sexualidad no mayoritaria, castigada moralmente por los usos y costumbres de una sociedad definida. Pero también la explicó como resultado de la lucha bacteriológica, un arma esgrimida ante la hostilidad entre diferentes pueblos. La enfermedad también puede concebirse como un evento destructivo, liberador o producto de una ocupación y genera diferentes respuestas: la exclusión, el miedo al contagio, a la pérdida de la distancia, a la irrupción de la maldad, de la violencia.
son la traducción narrativa de un evento intempestivo que irrumpe en el suave transcurrir de la experiencia vital. Desde la perspectiva del imaginario social, podemos considerarlo como un producto social para gestionar el desorden en eventos vitales y se utiliza para construir la realidad social. Permite percibir, explicar y actuar. La persona experimenta una vivencia percibida como enfermedad. El imaginario social lo organiza ante la situación y le provee imágenes del futuro sobre el cambio que debe afrontar y generando explicaciones sobre cuáles pacientes, sobre aspectos parciales de su nueva situación. El psicofármaco forma parte de los recursos posibles como elementos reales disponibles, respuestas no siempre unitarias ni coherentes, sino expuestas a consideraciones contradictorias de acuerdo a los diferentes imaginarios sociales existentes en las diversas escuelas de conocimiento. La definición de la etiología de la enfermedad acarreará muchas maneras discriminadas de curar, y esta respuesta estará multicondicionada por enfoque social, biológico, ideológico y también mítico. No hay respuestas únicas a fenómenos complejos. Volviendo al tema del psicofármaco, ¿qué es un psicofármaco? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo y cómo se utiliza? Estas preguntas no tienen respuestas únicas. Si comenzamos por la definición habitual, se considera que un psicofármaco es una sustancia química que ejerce una influencia sobre los procesos mentales. Son sustancias que operan sobre el sistema nervioso central, en sus células y conexiones, y que producen modificaciones sobre la conciencia, la conducta, la percepción. Coadyuvan en determinadas entidades psicopatológicas, siendo su uso determinante para el control de sintomatología grave, a la generación de cambios junto con la psicoterapia, reduciendo ciertos síntomas molestos y facilitando su elaboración a través de la psicoterapia. Su uso indiscriminado, como cualquier forma no controlada por ciertos expertos, puede producir severas consecuencias para la salud y también para la vida. El psicofármaco se ha vuelto un tema cotidiano, oscilando entre la mención explícita y habitual al ocultamiento vergonzoso. Para los psiquiatras, el psicofármaco es una herramienta poderosa para el tratamiento de ciertas dolencias y conflictos psíquicos, pero frente a su uso indiscriminado existen diferentes posiciones, muchas de ellas en abierta contradicción, otras que muestran aspectos parciales del fenómeno. En una posición extrema, Emiliano Galende, desde una perspectiva psicoanalítica, plantea que el uso del psicofármaco se relaciona con la ilusión de no ser, negando a través de su uso las contradicciones que vivencian en la realidad y llevando a una tranquilidad sin cuestionamiento el conflicto social de la realidad. Calmar la ansiedad, vivir sin angustia, poder dormir, aliviar la tristeza y el decaimiento. Relaciona el uso del psicofármaco con el fenómeno de globalización de la economía, la existencia de un mercado que incentiva el consumo, incluso en el área de la medicalización. Plantea la eficiencia del psicoanálisis para abordar los conflictos de la existencia, la relación con el otro, con la vida social y su desempeño en la misma. Para Galende es importante abordar el conflicto a través de la palabra y los significados atribuidos a la relación con el otro. Considera el síntoma psíquico como una formación de compromiso que busca un equilibrio. Obviamente esta posición resulta extrema, ya que el reciente arsenal de fármacos con efectos específicos permiten asociarlo a la intervención psicológica y producen efectos que disminuyen el sufrimiento y la duración de los complejos conflictos intrapsíquicos. Desde una lectura del periodismo de investigación, autores observan el aumento del consumo de psicofármacos, cabalgando sobre las diferentes crisis económicas y sociales en nuestro contexto, y la necesidad de ponerle un cierto orden a contextos de incertidumbre, estrés,
redoble de la exigencia laboral y ansiedad. Cuando las soluciones rápidas se extienden en la cotidianeidad, emerge el riesgo de automedicación descontrolada. La industria farmacéutica también colabora con un marketing incisivo para dominar el mercado local. Es interesante porque en la televisión americana promocionan ciertos psicofármacos diciendo, dígale a su psiquiatra que le recete tal cosa, lo cual es impactante. Bueno, esta influencia de la industria farmacéutica entonces tiene un marketing incisivo de dominación. Y entonces lo que puede ser un recurso útil compartido con la psicoterapia resulta un descontrol y riesgo. En épocas de realidades líquidas, al decir de Bauman, aparece la necesidad de soluciones rápidas, contundentes y también evanescentes. Obviando las posiciones extremas, solamente psicofármacos frente a ningún fármaco, seguimos un principio rector de un uso armónico e integrado entre psicofarmacología y psicoterapia, teniendo en claro la utilización diferenciada de los recursos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos hacer espacio a las preguntas. Hay varios temas porque la verdad que fue muy abarcativo lo que planteó. ¿Hay alguien que quiera preguntar, hacer algún comentario? Sí. Cuando vos comentabas que, digamos, el imaginario asegura un poco la continuidad de una sociedad. Yo pensaba en el tema de los psicofármacos, que si bien aún por la cuestión racional, sobre todo de las benzodiazepinas, digamos, eso tiene que ver con el quehacer cotidiano, el Estado, la sociedad. Pensaba, quiero dar tu opinión, de que en realidad para mí los psicofármacos, como representación del imaginario, casi arrasado por el tema de el cannabis, el alcohol, el ácido lisérgico, el éxtasis, digamos. Creo que si bien los psicofármacos sigue toda esta cuestión de racional, me parece que el poder, digamos, de las drogas, del narcotráfico, de alguna forma en el imaginario, arrasó con esto también, así como lo ves. Sí, es cierto, porque la búsqueda del sujeto feliz y de la creación de un mundo de fantasía donde todos estamos felices y sin contradicciones y sin problemas. Es borrar. Esto se logra tanto con el abuso de los psicofármacos, ¿no? Como con la droga. Todos los pacientes vienen acompañados por sobre todo los que trabajan con los jóvenes. Entonces, ahorita sí que pasa lo mismo, ¿no? Si te lo cuentan o no te lo cuentan. El tema vergonzante de estar tomando psicofármacos o de consumir. El tema vergonzante del mismo. Porque la creación de una imagen es lo mismo frente a los demás y que tiene que ver con cosas que nos como tan categorizadas. Fíjate que también el discurso de los jóvenes es uno de los principales, es otro de los profesionales. Porque la creación de la imagen existe frente al otro. Sí. ¿Se escuchó todo lo que dije? No. Me olvidé del micrófono. ¿Volvemos? Yo estaba diciendo que el consumo
de drogas implica alcanzar un cierto modelo de uno mismo y de la realidad, exenta de contradicciones, de dificultades, estar en el puro placer del nirvana. Pero también tanto psicofármacos como drogas tienen un aspecto vergonzante, en el sentido de que hay gente que tiene prescripto el psicofármaco y le da vergüenza contarlo. Lo mismo que a quién se lo cuentan. Los jóvenes entre sí, obviamente que consumir se lo cuentan a los otros jóvenes, pero cuando consulta con un profesional muchas veces es un tema vergonzante, lo ocultan. Sí. Pensaba que lo interesante justamente del consumo es que en muchas oportunidades cuando uno tiene un paciente con una sintomatología de ansiedad y quiere solicitar la interconsulta con psiquiatra, el paciente dice, no, yo al psiquiatra no voy, yo fumo un poco, y al paciente se le dice, o sea, vos ya te estás automedicando, vos ya estás, o sea, hay miedo a ir a consulta al psiquiatra, pero al aval, ¿no? Totalmente libre, despreciado, justamente por esto que comentaba el imaginario social, de que se acepta el consumo, ¿no? Entonces el miedo a la farmacología, con la evidencia, con la investigación, y el consumo de marihuana, por ejemplo, en este caso, sin ningún estigma, ¿no? Entonces, Entre pares. A mí me ha pasado, por ejemplo, en consultorio, realizamos nuestra consulta al psiquiatra, no prefiero seguir con la marihuana, ¿no? Entonces uno ahí dice, claro, el imaginario, ¿no? Y el temor a la farmacología y el aval libre, digamos, al consumo de marihuana como abordaje, en este caso, sintomatología de ansiedad. Muy curioso, ¿no? Como está el aval como una cosa y el juicio. Visto como lo natural. Sí. Lo que pasa es la que marihuana es la planta. claro, Como medicina natural. y además la naturalización del consumo de marihuana en cierto grupo etario. Entonces sos uno más, sos par de tus pares. Y además el tema me parece el hecho de las redes donde en realidad se encuentra mucha información de esta medicina bien. Sí. Hay un poco muy defensor. Sí. Me parece que las redes se hablan mucho entre ellos. Con Juan Carlos lo conversamos un montón con relación a un paciente que tenía su autoproducción de marihuana, ¿te acordás? Y donde aspiraba, hay una red de aquellos que plantan marihuana, hay una red y hay un concurso anual de quién tiene la mejor producción, con lo cual tienen que acceder a semillas especiales, etc. Y había armado todo un sistema de iluminación y riego permanente. Era de un nivel de sofisticación impresionante. Bueno, pero él no podía dejar de fumar y fumaba y no hacía más nada. Dormía horas enteras, dormía la mayor parte del día. Se levantaba tipo 6 de la tarde y ya de madrugada empezaba de vuelta a fumar. ¿Te acordás? Sí. Era una nada en el resto de la vida. Ahora, les cuento lo gracioso de esto, que cuando de pronto empezó a estar despierto durante el día consiguió un trabajo. Bueno, dale. El trabajo consistía en un lugar que vendía drogas. No, vamos. Bueno, y que lo querían además blanquear. Entonces él decía, ¿y a vos te parece que me tienen que blanquear? Era irrisorio, era muy gracioso. Dale. Estaba pensando más que nada que importante es el rol del terapeuta, de no pararse en una posición moralista respecto al consumo del paciente, porque eso genera muchas veces el rechazo de la huida, entonces el paciente queda
Eso desde luego frente a cualquier patología. Me parece a mí que nos desconocemos mucho más, porque por ahí uno se pone a pensar que es mejor para el paciente y como que corremos un riesgo ahí, porque el que por ahí lo que uno piensa que es mejor no es tan así. Mira, me parece que la clave es escuchar el relato del paciente y respetarlo. Y les cuento de este paciente una situación finalmente que a mí me dio mucha gracia, ¿no? Porque dedicaba todo su esfuerzo vital en la plantación esta, y me mostraba las fotos, eran unas fotos brutales de la planta de marihuana, brutales, y toda la estructura que había hecho. Y entonces, una ocurrencia que a uno se le ocurre, ¿no? Después uno piensa, ¿para qué se me ocurrió esto? Pero bueno, planteé, ¿qué te parece? Porque quería cultivo hidropónico de marihuana. ¿Qué te parece si además del cultivo hidropónico de marihuana, haces cultivo hidropónico de tomates cherry? Se mató de risa y yo me sentí una ridícula total. Porque me contesta, pero Susana, ¿vos sabés lo que cuestan los tomates y lo que cuesta la marihuana? Tenés razón. Sí. Dale. Retomando la pregunta que hizo ella recién, es mucho más difícil afrontar el consumo en un paciente cuando la ilegalidad, o sea, la ley fáctica, el imaginario social, hace que la droga sea un tabú. No es lo mismo tratar una patología que tratar una droga ilegal por la ley argentina que tenemos, ya que en el paciente eso genera un tabú y en el imaginario social genera también un rechazo. Uno, desde la posición moral, por supuesto, no tiene que tomar partido de este consumo, pero bueno, también tiene que tener en cuenta esto de realidad, lo que produce el ideal social, de que la marihuana, por ejemplo, estamos hablando de ilegal. No es lo mismo hablar de marihuana que de una benzo. Son diferentes los ideales en el sentido de legalidad. ¿Sí está de acuerdo? Depende de la cantidad de consumo. Claro. Eso también señala en el paciente, bueno, te lo cuento porque ya sigue siendo legal, imaginario. Ahora, fíjate que, por ejemplo, si nosotros comparamos el consumo de psicofármacos, una persona puede estar todo el día tomando psicofármacos y estar hecho una planta. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que abordar un problema de violencia? Tampoco lo podemos abordar desde la moralina de que toda la violencia está mal. Es verdad que está mal, pero eso no nos va a ayudar a ver cómo la violencia, con quién la violencia, cuándo, qué tipo de violencia, qué le pasa subjetivamente. No avanzamos si no respetamos su idea y su discurso. Y en la medida en que respetemos su idea y su discurso, es que nos van a contar muchas más cosas. Un comentario. Estaba pensando en qué hay negativo con respecto al psicofármaco. Cuando un paciente, uno primero tiene una etapa de tratar de comprender qué le pasa, tratar de hacer un diagnóstico y después tratar de ver cómo se puede instalar un psicofármaco si el psicofármaco es necesario. Porque los pacientes vienen con ideas muy diferentes con respecto a qué es un psicofármaco. Entonces hay una etapa del consultorio que en general, porque muchas veces es bastante amplia, que es una etapa explicativa de por qué un psicofármaco pudiera ser instalado en este tratamiento y por qué puede ayudar a un psicofármaco. ¿Qué cosas puede hacer mal también los psicofármacos? Pero que nosotros podemos entender bien de qué manera vamos a intercalarnos en su mente, en su biología, porque nos vienen a ver y si nosotros hacemos, tenés tal cosa, tomar tal otra, hay todo un espacio en el medio que la persona no puede entender y eso hace que fracase el tratamiento antes de empezar. Mira, hay una perspectiva psicoeducativa que me parece que es un ingrediente necesario en cualquier proceso psicoterapéutico.
vos no podés imponer algo a alguien que tiene una especie de pantalla en blanco, porque va a ser rechazado, porque todo lo desconocido es rechazado en principio, porque bueno, ¿qué significa? Esto significa una amenaza, claramente, porque no lo conozco. ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Cómo voy a quedar? Pero por eso lo psicoeducativo me parece que es fundamental en cualquier abordaje psicoterapéutico. Sí, hay toda una perspectiva estigmatizadora del consumo de psicofármacos. El tema es cómo se logra el equilibrio entre psicoterapia y psicofarmacología. Me parece que eso es absolutamente necesario, que hay que conversarlo, que hay, como decía Eduardo, que tiene que haber un equipo aliado. Sí. Sí, un comentario y una pregunta. Vale. El comentario es el siguiente. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, Según los datos de Salud de la Nación, también la información de la OMS y la OPS, ¿no? La Organización Panamericana. La sociedad argentina es altamente medicalizada en función del enorme consumo por tonelada, ya no por miles de kilos, sino por cientos de toneladas de psicofármacos, sobre todo en grandes centros urbanos, y cuando la OPS dice centros urbanos se está refiriendo, y lo dice expresamente en sus informes, Ciudad de Buenos Aires, uno, Ciudad de Córdoba, otro, Rosario, otro, Mendoza, otro, Tucumán, parece mentira. Bien, este es el dato concreto. Segundo dato concreto. Ahora en noviembre, la Ciudad de Buenos Aires, como se ha adherido a la ley de desfederalización, ¿no? Por la ley de estupefacientes, ocurre que va a haber, según los datos de la Fuerza de Seguridad, tanto de la Policía Federal como de la Policía de la Ciudad, y con la experiencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una enorme cacería, a partir de noviembre, empieza en la Ciudad de Buenos Aires, de forma efectiva, va a haber una enorme cacería de consumidores, pequeños consumidores, entre 3 y 5 gramos de marihuana principalmente, y según los cálculos que ha hecho tanto la federal como la de la ciudad, siguiendo la experiencia bonaerense, es que el promedio de detenciones de jóvenes, entre jóvenes y adultos que consumen, va a estar en el orden semanal entre 300 a 400 detenciones a partir de noviembre. Ese es el cálculo que hace incluso la Fiscalía General de la Ciudad. Esto es dato concreto, oficial. Entonces, en este contexto, y en el contexto de que la industria farmacéutica guarda silencio sobre los efectos nocivos que hay de la enorme producción, incluso incontrolable prácticamente por parte de la ANMAT, entonces apelo a su reflexión, a ver qué opina, sobre cuál tendría que ser el rol, más allá, digamos, del ámbito muy cerrado de la consulta clínica, cuál tendría que ser el rol desde, como usted mismo acaba de explicar, desde el conocimiento, desde la universidad, ¿no? En esa expresión práctica, abierta, extensiva. ¿Cuál tendría que ser el rol, por ejemplo, de esta cátedra? En ese nuevo contexto, como dijo bien, la experiencia cotidiana, que es lo que marca también las representaciones sociales. ¿Cuál tendría que ser la función que habría que, pedagógica y de evidencia, que tendría que cumplirse a partir de esta realidad dura y concreta? La acción que debería cumplir ¿quién? La universidad, la facultad, la cátedra, los conocimientos de los profesionales. No solamente limitado a la experiencia cerrada del consultorio. Quería responderte en algo. Un poco se planteó que el tema del uso racional de psicofármacos, estábamos planteando por un lado que
La prescripción debe ser realizada por el especialista, pero hay una realidad que es cierto, el abuso, el consumo abusivo de sustancias o perjudicial, que va acompañado con el uso irracional de psicofármacos. Se sabe que se venden psicofármacos en el almacén, que en algunos sectores del país esto se distribuye de manera ilegal, sobre lo cual creo que las instituciones tienen que tener injerencia sobre ello, y las asociaciones profesionales también. De hecho, se interviene y cuando es necesario, las asociaciones envían sus notas y sus evaluaciones al Senado, al Poder Judicial, y colaboran con este tipo de decisiones. No sé si eso responde a tu pregunta. Y por otro lado, hay una particularidad argentina, y en especial aquí en Capital, en Ciudad Autónoma. El nivel de inestabilidad social, de inestabilidad laboral, las distintas crisis a las que estamos permanentemente sujetos, se busca, creo que hacen todos estos factores sociales característicos de la Argentina, que no lo tienen los países desarrollados, llevan a que el consumo también de ansiolíticos y otros psicofármacos sea más asiduo. O sea, somos un país muy particular. Yo quiero hablando de consenso social y de imaginario social, ¿no? Quiero agregar algunas ideas. Se ha discutido muchísimo sobre la legalización de la marihuana. Y me parece que todas las drogas restrictas tienen mayor atractivo. Es un proceso difícil. Uruguay la habilitó, pero no la habilitó totalmente porque no se consigue fácilmente. Pero me parece que esa es la guía, por una parte. Por otra parte, toda la gente que trabaja en adicciones trabajan con la idea de reducción de daños. Y eso también es muy importante, porque no es que no cero marihuana, porque no lo pueden dejar o lo que fuere, sino trabajar en el sentido de reducir el daño posible. Entonces, una perspectiva, también un planteo ideológico importante. Por otra parte, en hospitales, yo trabajé muchos años en servicios de pediatría, y en este momento, mientras hablabas, se me cruzó, recordé un chiquito de 2-3 semanas internados en pediatría, 2-3 semanas de vida, internado en pediatría, porque la droga había pasado por la lactancia materna y el chiquito estaba intoxicado. Ahora, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, como en cualquier otro caso donde uno detecta las señales de maltrato y de lesiones, uno da lugar al juez. Siempre hay un policía instalado en el hospital para estas situaciones, lo habilita y por esa vía se manda algún consejo de protección del niño, juez de menores, etcétera. Pero eso es parte de la obligación moral del psicólogo. Para eso ustedes tienen una materia que es de ontología, y eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que hacer en los hospitales. Los hospitales, cuando uno ve, por ejemplo, yo les cuento de mi experiencia, cuando uno ve a un chico con un nivel de riesgo muy alto, ahí da lugar a lo legal. Chicos que quizás con violaciones, las violaciones de chicos se ven muchísimo. Y son situaciones terriblemente difíciles, porque muchas veces la madre defiende a la pareja en vez de defender al chico. Y entonces uno ve las señales. Los pediatras dan
lugar al psicólogo, el psicólogo da lugar al asistente social y se trabaja de manera conjunta. Uno tiene que ver las situaciones de riesgo y ahí tomar una decisión, pero esto surge de discusiones. Muchas veces la madre evidentemente toma partido por el chico y bueno, y la pareja, el padrastro, es detenido, en fin. Hay que ver cada situación en su contexto. ¿Listo? Bueno, cerramos gracias. aquí. Muchas gracias.